Bienvenidos a Viajes Express. Hoy nos encontramos en Sofía. Empezamos en el vídeo de hoy en la Catedral de San Alejandro, el monumento más simbólico de toda Sofía. Como podéis ver, no siempre salen todos los viajes bien. En nuestro caso nos ha coincidido con un concierto que están montando o un espectáculo enfrente de la catedral y nos ha impedido ver la catedral con claridad o hacernos alguna foto e incluso disfrutar de las vistas porque está todo en pleno posmontaje, básicamente. Podréis entrar a la catedral de forma totalmente gratuita. Sí que es cierto que hay algunas normas en la entrada, como que no se puede entrar con pantalón corto o que no se puede grabar, pero la verdad es que nosotros hemos entrado sin problema. Yo voy con pantalón corto y a la vez hemos podido realizar alguna toma desde dentro para que podáis verla en este vídeo. Por dentro, la verdad es que la catedral es bastante impresionante. Vais a poder ver unas enormes lámparas que cuelgan desde el techo de la catedral, vamos, desde la cúpula en este caso. La mayoría de catedrales que veremos en el vídeo de hoy tienen en común que suelen tener enormes lámparas que cuelgan de la propia cúpula, ya las iremos viendo, y es algo que no te puedes perder y es de visita indispensable en tu viaje a Sofía, Bulgaria. Ante nosotros tenemos el Palacio de la Justicia, que como bien indica su nombre, anteriormente esto era un palacio. Aquí llegó a haber desde príncipes hasta reyes. A día de hoy está compuesto básicamente por dos museos. Y para tener un poquito más de contexto, este edificio histórico, desde 1879 hasta 1946, fue la residencia de los soberanos de Bulgaria. En concreto, por aquí fue habitado por Alejandro I, Fernando I y Boris III. Pero bueno, tras el derrocamiento de la monarquía en 1946 y la implantación del régimen comunista, el palacio se convirtió en la sede de dos museos. Justo al lado del Palacio de la Justicia nos encontramos con la Catedral de Sveta Nedelja. Es una de las catedrales que la Iglesia Ortodoxa búlgara posee en la capital de Bulgaria. Podéis entrar a esta fantástica catedral para poder verla completamente por dentro de forma gratuita, pero sí que tendréis que tener en cuenta que hay un pequeño código de vestimenta por el cual os podrían prohibir la entrada a la misma. Por dentro podréis ver una magnífica cúpula de la cual cuelga una lámpara muy bonita y disfrutar de las diferentes pinturas que hay en la pared. Y siguiendo con nuestro itinerario, pasada la Catedral de Sveta, nos encontramos con la Mezquita Banja y a la vez con el Mercado Central de Sofía. El mercado fue inaugurado en 1911 y hoy en día es un centro comercial muy importante para la ciudad. A finales de la década de 1940, el municipio de Sofía permitió unas 170 tiendas y puestos en el Mercado Central de Sofía. Pero un detalle muy importante es que las rentas y la calidad de los productos estaban estrictamente regulados. Y caminando por las diferentes calles de Sofía nos encontramos de repente con esta majestuosa iglesia, la iglesia de Paraskeva. Esta majestuosa iglesia se encuentra literalmente entre una calle y demás, y además simplemente conforme vais caminando os la encontráis de frente. Es impresionante. Nosotros íbamos caminando hacia este lugar y de repente nos hemos encontrado con este amplio espacio, con un pequeño parque para jugar para los pequeños y la iglesia. Esta iglesia es la tercera más grande de toda Sofía. Podéis acceder a su interior de forma gratuita. A priori no hay ningún costo ni código de vestimenta para entrar. Es una iglesia un poquito coqueta. Estaréis viendo unas pequeñas imágenes en la pantalla con una lámpara muy grande en el centro y unos pequeños palcos y con unos pequeños de asientos. La verdad, es algo imprescindible a visitar en tu viaje a Sofía. Whenever your heart is broken,
Y continuando con nuestro itinerario por Sofía, tenemos que visitar sí o sí el paseo de Vitosa Boulevard, un lugar increíble, el cual puedes recorrer en 10 minutos aproximadamente, con una montaña increíble de fondo y el cual está súper transitado, lleno de tiendas fantásticas, heladerías y demás. Y además hay una tienda específica que es como de Hansel y Gretel, llena de chucherías, donde puedes hacer un helado personalizado echándole las chucherías que quieras, ambientada e increíble. Quería daros un poquito más de información sobre Sofía, que debéis de saber y que sobre todo es bastante importante. Lo primero es que Sofía es una ciudad bastante grande, cuenta con alrededor de 1,2 a 1,4 millones de habitantes, y por otro lado la moneda principal de Bulgaria es el lev búlgaro. Aquí veréis el precio siempre puesto como BGN, ¿vale? En nuestro viaje a Sofía nos ha salido aproximadamente de que un BGN equivale a unos 50 céntimos aproximadamente. Así que antes de viajar consultad a ver cuánto está la conversión actual y tratad de llevar una tarjeta virtual como Revolut que os permita pues pagar sin ningún tipo de comisiones, e incluso si podéis pues sacar un poco de efectivo. En nuestro caso sacamos unos 40 euros por si había algún establecimiento en el cual hubiera que pagar en efectivo. Puntos importantes: Sofía cuenta con baños públicos. Hay baños accesibles en diferentes sitios, pero tened en cuenta que estos tienen un costo. Os podría costar 1 BGN, que en nuestro caso han sido unos 50 céntimos, para que os hagáis una idea. Pero es bueno saber que hay baños públicos a disposición de los turistas o de cualquier persona que lo necesite. Traed calzado cómodo. Esto parece una tontería, pero siempre que viajemos intentad llevar calzado cómodo que os permita caminar cómodamente. En Sofía nos hemos encontrado con numerosas calles que tienen el suelo algo irregular. De hecho, yo he llegado a doblarme el tobillo, pero por suerte no me he hecho nada. Así que tened mucho cuidado cuando vayáis caminando por las calles, porque vais a ver que el terreno es bastante irregular, en ocasiones provocado por las raíces de los árboles o incluso por trampillas que a lo mejor pues sobresalen un poco, pero sobre todo siempre tratad de mirar el suelo, porque os vais a dar cuenta de que es un poquito irregular el terreno. Y esta es una pequeña curiosidad, la verdad es que nos sorprendió mucho y nos gustó también verlo. En numerosas zonas hemos visto, sobre todo en parques, hemos visto que está lleno de bancos. O sea, predominan mucho los bancos. Literalmente había un banco cada medio metro, o sea, es una barbaridad. Y además parece que los bancos encima están sueltos, o sea, la gente los coge, los pone uno enfrente del otro, lo utilizan para estar juntos en grupo. Incluso hemos visto grupos de jóvenes, adultos, familias, hemos visto de todo, pero la verdad es que es algo que nos ha gustado mucho y nos ha llamado la atención, porque no es algo que solamos ver. Literalmente, cada medio metro un banco. Y luego, por último, el idioma principal de aquí es el búlgaro. Aunque hablen un poquito inglés, no olvidéis utilizar alguna aplicación que os permita traducir lo que ponga en las etiquetas o en los carteles, ya que todo está prácticamente en su idioma. En algunas ocasiones hemos observado que ponen la pequeña traducción abajo en inglés, lo cual ayuda, pero en otras no tanto, así que no olvidéis utilizar alguna aplicación como Google Translator que os ayude en vuestro viaje. Y aquí finaliza nuestro viaje a Sofía. Espero que esta guía y este viaje express os haya servido muchísimo para descubrir todo lo que podéis ver en esta hermosa ciudad. No olvidéis que tendréis en la descripción toda la información sobre todos los puntos que hemos visitado en este vídeo, que este es un destino que se puede visitar cómodamente en un fin de semana. Yo creo que con 2 días aproximadamente se ve. Es una ciudad pequeñita y que está todo bastante recogidito en el centro, y lo podréis disfrutar con tan solo un fin de semana. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No olvidéis dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.